Bueno, me parece interesante explorar un poco cómo está el flujo comercial entre Europa y Norteamérica, desde el punto de vista que continuamente que estamos hablando nosotros de flujos comerciales nos referimos siempre hacia Latinoamérica o hacia China, que es la que roba la atención, pero sabemos que Europa está teniendo problemas importantes. Vamos a hablar con Juan Verde, él es secretario adjunto de Comercio de Estados Unidos para el área de Europa y Eurasia. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muy buenas. Los dos bloques, que son Europa y Estados Unidos, conforman la mayoría del flujo de comercio del mundo. En este sentido, a raíz de la crisis que todavía continúa viviéndose en Europa, Estados Unidos ha estado saliendo, pero Europa sigue hundida ahí todavía, ¿cuánto se ha afectado el intercambio comercial entre el Atlántico? Sí, efectivamente, la relación bilateral comercial y económica entre Estados Unidos y Europa es la mayor del mundo. Conjuntamente estas economías representan aproximadamente el 52% del Producto Interior Bruto Mundial, por poner un ejemplo, y desde luego hemos visto que el año pasado, debido a la crisis económica y financiera mundial, hubo un descenso importante, pero ya vemos cómo esto empieza a recuperarse y desde luego la tendencia es al alza y a una mayor recuperación de Europa, particularmente liderado por la economía alemana, que parece ser que está tirando del carro en Europa. Totalmente, yo diría incluso que la alemana casi ni sufrió como economía. Pero, ¿qué hay de los demás países? Por ejemplo, España, que es uno de los países grandes o más industrializados de los que más ha sufrido, ¿se afectó más el comercio con España que con el resto de Europa, por ejemplo? Sí, efectivamente, aunque la tendencia una vez más ha sido a un descenso significativo que en todos los países o principalmente las mayores economías empieza a mejorar. El caso de España es preocupante porque desde luego están pasando una situación económica muy difícil donde existe aproximadamente un 20% de desempleo. Y por lo tanto es una situación casi alarmante desde luego, pero muy preocupante para Estados Unidos. Las economías mayores como la alemana en particular han logrado sobrevivir y superar esta crisis en gran medida al énfasis que le han dado a fomentar las exportaciones, y en ese caso esta es una estrategia que también quiere propulsar el presidente Obama aquí en Estados Unidos y hacer todo lo posible para que sean más las compañías norteamericanas que exporten a Europa y a otras partes del mundo. ¿Cómo harías la diferencia? ¿Cómo diferenciarías el intercambio comercial entre Estados Unidos y Europa al que es entre Estados Unidos y China, en términos de los productos? Sí, pues me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, puesto que hoy se tiende a hablar muchísimo de las economías emergentes. Por supuesto, Brasil, India y China son mercados muy importantes para Estados Unidos, pero desde luego en términos comparativos son todavía insignificantes. Por darte una idea, como mencionaba anteriormente, la mayor actividad económica del mundo se lleva a cabo entre Estados Unidos y Europa. Y, por ejemplo, la inversión extranjera de Estados Unidos en Irlanda, que es un país y una economía relativamente pequeña, el año pasado fue de 166.000 millones de dólares, que es mucho dinero, lo cual, por ponerlo en comparación con China, son casi 4 veces nuestra inversión directa extranjera en China, o los 20.000 millones que se invirtieron en India por parte de las compañías norteamericanas. O sea que cuando hablamos de la actividad económica principal del mundo, estamos hablando principalmente de Estados Unidos y Europa. Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, China exporta hacia Estados Unidos cualquier cantidad de productos, desde computadoras hasta zapatos, todo. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de intercambio que hay con los países europeos? ¿Te refieres por parte de China? De Europa hacia Estados Unidos. De Europa hacia Estados Unidos es importante. De hecho, Europa es el mayor inversionista extranjero en Estados Unidos y Estados Unidos es también el mayor inversionista en Europa. O sea que es una economía muy asociada, muy dependiente la una de la otra. Y el año pasado también vimos un descenso, pero desde luego a la larga sabemos que esto es una tendencia que se volverá a recuperar y que desde luego incluso de cara a China lo que tiene sentido para Estados Unidos y Europa es empezar a colaborar, puesto que se enfrentan a muchos de los mismos retos, particularmente cuando hablamos de los mercados chinos. Déjame cambiar un poco de tema. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Casa Blanca, a través del Departamento del Comercio, está impulsando el desarrollo de la industria de energía renovable
en Estados Unidos. Y esto nació a raíz de la explosión en los precios del petróleo de hace un par de años. Y ahí empezaron a darse algunas plantas de producción de etanol importantes en Estados Unidos. La pregunta es, se sabe que a raíz de que los precios del petróleo cayeron de manera importante hace un año, porque ya no, el interés por la energía renovable en Estados Unidos disminuyó. De hecho, algunas de estas plantas de etanol estaban cerrando también. ¿En qué estado está este esfuerzo, sobre todo en el sentido práctico? Sí, es una muy buena pregunta porque desde luego hemos visto un gran giro de 180 grados con la llegada del presidente Obama en este sector tan estratégico de la economía. El presidente Obama cree que de cara al futuro tenemos que apostar por un nuevo modelo económico que se base en la innovación, en el desarrollo, en el I+D+I, pero que desde luego preste mucha atención a esos nuevos sectores estratégicos como son la eficiencia energética, las energías renovables y por supuesto la investigación. Y desde luego hemos visto en Estados Unidos un gran esfuerzo por parte de la Casa Blanca para que todo el gobierno federal impulse nuevos programas e iniciativas que fomenten el desarrollo de estos nuevos sectores. Por poner un ejemplo, dentro del paquete de estímulo económico de Estados Unidos, que fueron casi 800.000 millones, un 10% de ese dinero se dirigió al desarrollo, al despliegue de las energías renovables, lo cual ha sido la mayor inversión que se ha llevado a cabo en Estados Unidos en un solo sector de la economía, particularmente en energías renovables, en los últimos 70 años. O sea que estamos ante, yo diría, que una nueva etapa en todo lo que es la economía verde en Estados Unidos. Pero, a ver, subsecretario, ¿tú me puedes decir cuánto se invirtió en infraestructura de energía renovable durante el año pasado y en qué? Pues sí, exactamente la cantidad no la tengo aquí, pero puedo hacer referencia a otra cifra que es muy interesante. En el 2008, bajo la antigua administración del presidente Bush, el presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos para invertir en infraestructura de renovables fue de 1.200 millones de dólares, una cifra casi irrisoria. Sin embargo, en el 2009 el presidente Obama subió de 1.200 millones a 15.000 millones y es una apuesta para los próximos 15 años. O sea que estamos hablando de que Estados Unidos invertirá un mínimo de 150.000 millones de dólares en la próxima década en un sector absolutamente nuevo, dinámico, que generará empleo de calidad y que desde luego, según todos los expertos, puede convertirse en un motor de crecimiento para la economía estadounidense.